capacitación y especialización para poder intervenir dentro del sistema. Y así como tal, está solicitado dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral. La realidad es totalmente distinta. Se ha hecho una capacitación muy mínima. Realmente no todos los estados de la República han capacitado a sus policías y ahí tenemos esa situación en donde si no tienen ese conocimiento, pues no pueden llevar a cabo su labor de forma adecuada. Ahora, ya vimos también que los peritos es una labor sumamente importante y que todos los peritos que intervengan en el sistema integral de justicia penal para adolescentes van a requerir tener una colaboración y dentro de esa colaboración por parte del perito nos dicen, ok, la labor que ellos hacen es sin vulnerar los derechos de niñas, niños, adolescentes y por ello deben tener una capacitación específica. Y dentro de esa capacitación específica, parte esencial será que necesitamos nosotros trabajar y verificar con el perito que mínimo tenga un conocimiento de su labor, cómo va a ser el trato con esos niños, niñas, adolescentes, cuáles son los protocolos mínimos que debe conocer, cuáles son los principios, cuáles son los derechos, cómo debe ser el trato. Y de ahí partimos entonces para esa situación en la cual el mismo perito debe tener toda esa preparación y conocimientos. El detalle aquí es, hay materias que en específico el mismo perito dice, sí me voy a capacitar porque lo requiero y porque mi materia está ¿cómo decir?, empapada, muy cercana a este tipo de asuntos. Por ejemplo, los psicólogos, por lo regular, sí van a tomar sus capacitaciones en ese sentido, porque saben que el trato que se debe dar es diferenciado, porque siguen los protocolos, para hacer el trabajo de forma adecuada. Pero hay otras periciales que se utilizan y que también requieren ese tipo de preparación, como por ejemplo el trabajador social, el criminólogo, el médico, el psiquiatra, todos aquellos peritos que realmente van a estar muy cercanos al trato con un niño, niña, adolescente y que el trato no va a ser el mismo. Es más, si ustedes se percataron en varios de nuestros eh, artículos, nos decía un trato diferenciado y un lenguaje claro, sencillo y comprensible. Y desde ahí entonces es de donde decimos, ah, ok, perfecto. Entonces viene el trato diferenciado, un trato adecuado, diferente, no tratarlos como a adultos porque no lo son. Y adicional a ello, bueno, pues colocamos también el trato en el lenguaje, un lenguaje claro, sencillo y comprensible. Ahora, esas son las partes que vamos a tener en la justicia penal para adolescentes y también en el de adultos, ¿no? Imputado, siempre representado por el defensor. Aquí tenemos al adolescente con un defensor especializado, la víctima representada por su asesor jurídico que también debe tener una formación especializada, el Ministerio Público a través del policía y el perito. Entonces, estos elementos que vamos a tener nosotros aquí son sumamente importantes, no los pierdan de vista, porque cada actuación será relevante al momento que estemos interactuando. Ahora, ¿qué conocimientos deben tener todos los intervinientes? En este caso, pues lo son
tanto eh, defensor, asesor jurídico, toda la parte del perito y demás, algunos con un conocimiento distinto, pero aquí básicamente se debe conocer del proceso penal acusatorio, cada uno de los principios, las etapas y demás. Debemos conocer de teoría del delito, es decir, todo aquel elemento que viene dentro del código penal. Cada código penal de cada estado pues nos marca un delito, un listado de delitos, de ahí sí tomamos, recuerden, de ahí sí tomamos como tal el tipo penal para saber cómo viene la descripción y lo que no tomamos es la pena, porque recuerden también que en materia de adolescentes no hay pena y no hay como tal un castigo, sino se aplican medidas socioeducativas solo acorde a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tenemos que saber aplicar la herramienta que es la teoría del caso. Esa teoría del caso, que al fin y al cabo ahorita la vamos a ver más adelante, en donde nos marca, ok, que hay elementos fácticos, probatorios y jurídicos, es decir, qué dijeron cada una de las partes, cómo lo dijeron, cómo se está acreditando cada una de esas circunstancias y cómo nosotros ese aspecto lo retomamos el, en todo esto que estamos verificando dentro del asunto, ¿no? Cómo yo analizo mi carpeta de investigación, cómo veo cuáles son los elementos del delito, qué me dice como mínimo el código penal que debo acreditar y que realmente sea esto lo que se haga. Después tenemos la parte de la argumentación jurídica. Las partes que intervenimos, así como armamos nuestra teoría del caso, una hipótesis del por qué, eh, yo voy a acreditar que lo que yo digo es la verdad. Del otro lado, también recuerden que vamos a tener un contrario y ese contrario de igual manera va a tener una teoría del caso que él va a decir, esta es la verdad. Y del otro lado, ya tenemos entonces dos versiones y el juzgador a alguno le va a tener que creer. Le va a creer al que sustente su hipótesis del caso, pero también al que acredite. Recuerden que este elemento probatorio será muy importante, pero para ello nosotros tenemos que armar algo que se llama argumentación jurídica, que implica el demostrarle al juzgador el por qué yo tengo la razón, el cómo se lo explico, el cómo le estructuro toda esta información. Luego entonces, para yo poder explicarle esto al juzgador, también tengo que entonces que aprender a analizar un todo para después decirle, ah, mira, yo tengo la razón por esto, esto y esto. En ese sentido, entonces vamos con esa parte de la argumentación jurídica. Otra, las ciencias forenses, compañeros. En materia penal dependemos enormemente de las ciencias forenses. En cualquier caso que nosotros manejemos, siempre vamos a estar tratando con periciales. Y entonces dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que tratar con periciales? Ah, porque resulta que si una persona priva de la vida a otro, en primer lugar, un médico tendrá que determinar que esa persona estaba viva y que hubo un acto, ¿no? Un nexo causal que vino a hacer que esa persona dejara de vivir, dejara de respirar, dejara de latir su corazón. Y ello, bueno, se acredita a través de una ciencia forense y el médico tendrá que decir, sí, esta persona efectivamente hace 10 horas estaba viva y falleció por este elemento en particular, un impacto de arma de fuego, cortada de un arma punzocortante, falleció porque ingirió una bebida con una sustancia química.
Bueno, todo ello tiene que venir un perito a darnos esa explicación y es por ello que las ciencias forenses serán sumamente importantes, además de los protocolos de actuación. Por hecho delictivo, recordemos que en México tenemos, en primer lugar, leyes especiales, ¿no? Tan es así que ahorita de leyes especiales, si ustedes se van a buscar una ley especial de delincuencia organizada, la van a encontrar. Una ley especial en trata de personas, la van a encontrar. Una ley específica en el delito de huachicol, obviamente no la van a encontrar como huachicol, que así se le conoce en el argot, pero la van a encontrar como de hidrocarburos, ¿no? Y entonces todos aquellos delitos que tengan que ver con ese aspecto, pues lo van a encontrar ahí. Y es una ley específica que me da todos los elementos. Ahora, de cada ley específica se desprenden protocolos de actuación y les dicen a cada uno de los peritos, tu trabajo es de esta forma. Agente de Ministerio Público, tu forma de conducirte en esta investigación debe ser así. Recuerda la perspectiva de género. Recuerda el trato diferenciado para niñas, niños, adolescentes. Recuerda que debes tú aplicar estos elementos, agente de Ministerio Público, perito en psicología, mira, tú vas a actuar de esta forma para cuando trabajen en asuntos de feminicidio, trata de personas, se debe llevar en estas circunstancias. Luego entonces, esos protocolos serán sumamente importantes conocerlos para poder llevar a cabo nuestra labor de forma adecuada. Recuerden también que todo lo que nosotros estemos diciendo será importante esa correcta expresión verbal. En materia de adolescentes, es aún más importante la expresión verbal que nosotros tenemos que en la de adultos. Me dirán, o sea, ¿por qué hay una diferencia tajante en esa expresión verbal? Porque recordemos que en adolescentes hay circunstancias que no se pueden manejar. Por ejemplo, primero, la ley nacional te pide un lenguaje claro, sencillo y comprensible cuando estás hablando con tu adolescente. Y de ahí partimos entonces para decir, si voy a hablar con un adolescente, requiere un lenguaje claro, sencillo, comprensible. Ahora, cuando me dirijo yo en audiencia, también debo tener una correcta expresión. Y esa correcta expresión, pues tendrá una relevancia bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que cada una de las personas que intervengan no estigmaticen al adolescente, utilicen, por ejemplo, las iniciales, que durante la audiencia no se digan los nombres completos. Luego, entonces, esa correcta expresión verbal va a llevar otro elemento adicional que será por ejemplo, todo lo que son principios y derechos, conocerlos, saberlos trabajar, manejar y que el mismo juzgador verifique que esa especialización y formación adecuada de cada uno de los intervinientes realmente se está aplicando. El lenguaje no verbal, pues recuerden que a través del cuerpo, pues nosotros demostramos durante nuestras intervenciones cómo nos estamos desempeñando y bueno, también esa parte del nerviosismo, sí, cómo nos estamos sintiendo y demás. Entonces, ese aspecto también será muy importante que lo cuidemos al momento de estar interviniendo en este tipo de asuntos. Debemos conocer la Ley Nacional del Sistema Integral, eso es un hecho. Em, el desarrollo del adolescente, recordemos que ese desarrollo del adolescente a nivel físico, mental, lo que está pasando con él, todo eso será una situación que nosotros debemos tener conocimiento para poder intervenir adecuadamente durante la audiencia y como una herramienta en cada una de ellas. Y también cada una de las disciplinas que se aplican en el sistema de justicia penal para adolescentes.
Aquí les coloqué pues psicología infantil, el trabajo social, la criminología, la paidopsiquiatría. Recordemos que cada uno de los especialistas que interviene, bueno, pues debe tener ese conocimiento específico en esas áreas. Lo que les comentaba, bueno, la verbalidad, la oralidad, el poder expresarnos de forma correcta, de forma adecuada, todo aquello que estemos nosotros haciendo, bueno, que se haga de forma correcta, que no manifestemos situaciones erróneas, que no estigmaticemos, que manejemos los principios dentro del sistema muy bien. Bueno, eso se verá dentro del sistema. La otra, recuerden compañeros, estamos en una contienda jurídica, no en una contienda de lucha libre o a ver quién puede más o a ver quién grita más en la sala de audiencias. No, aquí todo se demuestra a través de argumentos. Si algo tú quieres manifestar, bueno, lo haces a través de argumentos y ya, no tienes por qué estar tomándote las cosas de forma personal. En las audiencias, recuerden que nosotros estamos representando los intereses de nuestro adolescente y sobre todo recordemos el principio del interés superior al momento de estar trabajando en ese tema, en donde parte esencial de lo que vamos a trabajar lo será el hecho de que el adolescente en todo momento tenga una protección integral, que cuidemos la parte psicológica y también la emocional. Entonces, todo ello debemos de cuidarlo y protegerlo durante las audiencias. Será algo elemental que se haga de esa forma y no que el abogado pues llegue a pelearse con la autoridad. O fíjense que parte de lo que me he percatado, que en justicia de adolescentes, si bien es cierto, sí hay una parte de contienda jurídica, pero también es cierto que las partes por lo regular platican amistosamente antes de las audiencias. ¿Por qué? Porque por lo regular lo que va a acontecer siempre se sabe. Es decir, oye, en este asunto, ¿qué se va a llevar a cabo? ¿Estás de acuerdo en que más adelante se vinculan a proceso, llevemos a cabo una suspensión condicional, se van a ir a un mecanismo alternativo? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Entonces, como a partir de que tenemos las audiencias, eso también es algo importante. A partir de que iniciamos con las audiencias, recuerden que para el Poder Judicial y para todos los servidores públicos, desde ahí, desde que si se vincula a proceso, comienza el término de los 6 meses para terminar el proceso. Por eso para ellos es muy importante saber cuál va a ser la forma en la que nosotros intervenimos y lo que se va a hacer con ese asunto. Probablemente digas, no, pues yo aún no lo sé, depende de lo que pase, pues ya podemos checar qué me propones. Pero desde ahí nosotros vamos verificando todo ello. Por eso les comento que la contienda es meramente jurídica, tan tranquilos como se entra, como se sale, en argumento puedes haberte dado hasta con la cubeta y bueno, pues es parte de las audiencias allá adentro, entonces pues hay que controlar más esa parte, se los comento porque sí ha habido varios asuntos en el Estado de México, en Ecatepec, en una audiencia, el abogado defensor, esa fue adulto, el abogado defensor se tensó mucho con los argumentos y demás y empezó a alzar la voz, comenzó a gritonear dentro de la sala. El juez pues le llamó la atención en varias ocasiones. Digamos que se alteraron demasiado los ánimos y al momento de terminar, cierran la audiencia, salen, el juez se, digamos que se calentó tanto de todo lo que pasó allá adentro que salió a buscar al abogado y le pegó y sí lo mandó al hospital. Entonces, imagínense que esto pueda llegar a suceder, lo ideal pues es que simplemente
vayamos, hagamos nuestra labor, porque imagínense qué show, imagínense que suceda algo así con el adolescente, pues lo único que se va a hacer sería ir en contra de ese interés superior. Pero bueno, en cuestiones de adultos eso ha acontecido. Hubo un caso de un juez de la Ciudad de México en donde el juez iba entrando a la audiencia y ese juez pedía que para todas sus audiencias le cambiaran la silla normal que usaban cualquier otra persona y le colocaran una silla específica. Cuando entra y se percata que no estaba la silla que él ordenaba que se colocara cada que él iba a llevar a cabo sus audiencias, lo que hace en ese momento es comenzar a pegarle a la silla y a patearla para pues destruirla, ¿no? O sea, muy, muy molesto el juzgador. El detalle de todo esto es que ya estaban las partes, estaba la grabación ya como tal activa, y bueno, se hizo viral ese video y el juez obviamente fue separado de su cargo, pero son circunstancias que pueden llegar a acontecer allá afuera. Entonces, simplemente nosotros en la labor que estamos haciendo, pues seamos simplemente ecuánimes, tengamos nuestro asunto bien trabajado, tengamos todo bien trabajado y sobre todo que podamos llevar a cabo la defensa o lo que sea que estemos, la labor que nos toque acorde a lo que ustedes vayan a interactuar en el sistema, pues se pueda llevar de forma adecuada. Recordemos que el imputado pues tiene derechos, en este caso pues la defensa técnica. Esa defensa técnica para nosotros en adolescentes lleva un adicional, que es la especialización, eh, siempre la comunicación con su defensor antes de declarar, a ser informado de quién y de qué se le acusa. Recordemos que ese es un derecho que, por ejemplo, en justicia penal para adolescentes, esa información la deben dar primero el agente de Ministerio Público. El agente de Ministerio Público, recuerden que se la debe informar al adolescente, se la debe informar al defensor y se la debe informar a la familia del adolescente para que todos la tengan. Y posterior, pues ya el defensor también debe hacer su labor de información para con, y de igual manera, la familia del adolescente y el mismo adolescente. Y recuerden aquí el lenguaje claro, sencillo y comprensible que se debe estar utilizando. De igual manera, la comunicación con los familiares, recuerden que en justicia para adolescentes no se puede interrumpir por ninguna circunstancia con la familia o con la persona de su confianza que el adolescente señale. Recuerden que el adolescente siempre debe estar acompañado y eso es algo sumamente importante. Ahora, también el aportar datos de prueba, que recuerden que eso va a ser algo importante, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la etapa intermedia para que vayamos viendo pues todo lo que vamos a preparar. Independientemente de ello, compañeros, nosotros aquí ya vimos algo. Recuerden aquellas sesiones donde yo les dije qué documentos son los que ustedes van reuniendo para el adolescente para acreditar ciertos aspectos. Y ustedes ya me dijeron, pues yo voy a ir reuniendo y presentando al agente de Ministerio Público tales documentos. Y desde ahí entonces nosotros ya comenzamos a preparar nuestra estrategia presentando al adolescente ante el agente del Ministerio Público como qué es lo que hace el adolescente, cuál es el tipo de vida que lleva ese adolescente. Luego entonces será parte esencial en lo que nosotros estemos haciendo. Ahora, dentro de las obligaciones del defensor está el entrevistar al imputado para conocer la versión de los hechos a fin de ofrecer datos y medios de prueba pertinentes para una defensa adecuada, recordando que el defensor siempre debe estar en constante comunicación con el imputado y en este caso nosotros
en todo momento con el adolescente. ¿Para qué? Para saber qué fue lo que aconteció, cómo aconteció y sobre todo para saber cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir en este caso en particular. Y bueno, pues básicamente en ese tenor van. Ahora, recordemos que los datos de prueba se ofertan cuando vamos a una audiencia inicial. Desde ahí, pues ya se hace un listado de datos de prueba, eh, que puede ser que ya hayamos nosotros colocado dentro de la carpeta de investigación o que en su momento vayamos a ofertar durante la audiencia y se vayan a desahogar de igual manera durante la audiencia. Y bueno, pues básicamente esa es una de las obligaciones que tiene el abogado defensor. Adicional a ello también analizar las constancias que obran en toda la carpeta de investigación. Recuerden que una de las obligaciones es ese análisis exhaustivo de esa carpeta de investigación para que nosotros tengamos todo el conocimiento específico de qué es lo que aconteció. ¿Por qué digo de qué es lo que aconteció? Porque mucho de lo que vamos a encontrar en una carpeta de investigación justo es esto que les comento, ¿sí? Em, en qué es lo que aconteció, porque al fin y al cabo, ustedes, parte esencial de lo que van a saber es, ok, día, hora, qué es lo que me están manifestando, qué fue lo que dice la víctima, qué dicen los testigos de la víctima, es decir, cada una de esas personas, qué es lo que está manifestando y sobre todo cómo acredito yo todo eso que se está manifestando en esa carpeta. Em, También el comunicarse directamente y personalmente con el imputado, recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para hacer la defensa. Hay muchos abogados que dicen, no, yo creo que con lo que existe en esa carpeta de investigación no alcanzan a acreditar el tipo, ¿no? No alcanzan a acreditar el, el tipo penal y entonces dicen, ah, pues entonces no le veo la razón por la cual yo deba ofertar un medio, un dato de prueba. Aquí dependerá mucho de la estrategia del abogado, siempre y cuando ya haya revisado esa carpeta y ya tenga la certeza de lo que va a acontecer con ella, entonces será la forma en la que puede dirigirse. Hay algo que se llama defensa pasiva, en donde el abogado pues no hace no es que no haga absolutamente nada, simplemente que ya analizó y dice, yo me puedo llevar esta defensa sin aportar ningún dato de prueba y lo que puedo hacer es más adelante a través de argumentos, interrogatorio, contrainterrogatorio, con ello puedo como tal hacer la defensa del imputado. Ahora, también tenemos esta parte de presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho delictuoso o también aquellos que puedan hacerse valer para la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado. Fíjense que hay muchos abogados que depende del tipo de conducta delictuosa. Dicen, ¿saben qué? No me arriesgo a hacer mis argumentos desde la audiencia inicial, sino que viendo yo el asunto, puedo dejarlo que se vaya así como está. Y bueno, ya más adelante checo cómo hago bien mi defensa y demás. Apenas me hablaron para checar un asunto que tiene la siguiente historia y ya ustedes me dirán cuál hubiera sido